El equipo de filmación de Sin Noticias de África se ha desplazado al continente africano para realizar una serie de documentales que nos acerquen más a la historia de esa parte del mundo. El objetivo de esta serie de documentales es llenar el vacío informativo que existe sobre algunas zonas de África. En este primer documental que veremos a continuación, reflejaremos la cultura suajili y la ruta de los esclavos. En estos momentos estamos sobrevolando el lago Victoria, que comparte costa con los países de Tanzania, Kenia y Uganda. Se trata del lago de agua dulce más grande del mundo, después del lago Superior, en Estados Unidos. Aquí en este lago nace el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces no es de extrañar que todas las tribus que habitan alrededor del lago sean de origen nilótico, es decir, provenientes del norte, del río Nilo. Esta zona es la que los geógrafos denominan la región de los Grandes Lagos, origen de la ruta de los esclavos en esta parte del este de África. El equipo de filmación de Sin Noticias de África nos hemos desplazado a Kenia y Tanzania, concretamente en el lago Victoria, donde estamos, con la tribu de los Lugos, antepasados del presidente Obama, para hablar sobre la ruta de los esclavos. Todas las tribus que han habitado y habitan alrededor de estos grandes lagos han sido tribus muy bien alimentadas a lo largo de toda su historia, gracias a la pesca y a las frutas y verduras que crecen en sus fértiles montañas. Tribus pacíficas que nunca han tenido que rivalizar con otras por motivos de tierra de pasto, como les pasó a los Herero en Namibia o a los Masái en Tanzania. Así pues, no han sido nunca tribus consideradas guerreras, pero gracias a su alimentación y entorno siempre han gozado de una magnífica salud y fortaleza física. Durante cientos de años, todas las tribus que han habitado alrededor de los grandes lagos, como ahora el Victoria, Tanganica, Lago Alberto o Niassa, han practicado la pesca de subsistencia y para comerciar con ella. Estos pequeños pescados los dejan secar y los venden a otros poblados de alrededor de los ríos o más al interior. También la plantación de maíz es algo autóctono de esta parte de los lagos y también algo de ganado que forma parte de su alimentación básica. Es decir, tenemos pescado, tenemos maíz y tenemos ganado. This is Mufangano Island, and it is the biggest island within the Victoria and Kenya side, with a total population of about 25 to 30,000 people living on the island. And most of them are fishermen. So we do have 13 different species of fish in Lake Victoria. This Mufangano is a very fertile land. Besides fishing, we do grow a lot of things on the island. Like vegetables, like the fruit, and this island is the chief exports of mango tree and bananas. We have everything on the island we can at least to feed the people of the island. We came from Uganda. From Sudan, we follow the River Nile and coming up to Uganda. And from Uganda, then we get some more fishing places like Mufangano and some source of Lake Victoria in Kenya mainland also. ¿En Uganda, en Kenia? In Kenya and in Malawi. But most of us religion is Christian. We are Christian. Muslims? No, Muslims. They came here, but the number is very less. Very so less. It is dying off. Yeah. So most of us are Christian. Tribus como los Imbangala de Angola, los Nimyowezi de Tanzania, los Ashanti de Ghana o los Yoruba de Nigeria fueron tribus guerreras que contribuyeron a dar caza a las tribus pacíficas de los lagos, gestionadas por mercaderes esclavistas árabes que los contrataban para hacer el trabajo de apresarlos. Cuando los tenían cautivos, las caravanas árabes iniciaban su viaje de vuelta con los esclavos. A su vez, también eran utilizados para transportar marfil, ébano y piedras preciosas del interior de África.
En esta triste acción morían muchos de ellos, enfermos de malaria, de cansancio o de heridas sufridas durante las largas jornadas de camino. Si algún esclavo ya no podía seguir el camino, era degollado sin contemplaciones. Según el Dr. Livingstone, era fácil seguir estas caravanas por la cantidad de buitres que las revoloteaban. Durante semanas caminaban cargados sin cesar, presa muchos de ellos de animales salvajes, y la mayoría de sus guardias y verdugos también eran negros, contratados por mercaderes árabes. Los mercaderes árabes fundaron asentamientos destinados a este comercio, como el de Tabora, situado en las llanuras centrales de Tanzania, en el área geográfica que actualmente delimita los parques nacionales del Masai Mara y el Serengeti. En el lago Tanganika, más al sur del lago Victoria, se fundó la ciudad de Ujiji, que también sirvió de base esclavista. Cuando las caravanas llegaban a la ciudad de Bagamoyo, situada ya en el Índico y a pocas millas náuticas de la isla de Zanzíbar, unos partían rumbo a las islas de Zanzíbar, Pemba o Mafia para ser vendidos y trabajar en las plantaciones, y otros se dirigían rumbo a Arabia para utilizarlos como sirvientes y concubinas. Sin embargo, las zonas controladas por los Masái eran territorio hostil para estas caravanas. Estos, celosos de sus territorios de pasto para su ganado y su idiosincrasia guerrera, poco o nada comerciaron con los árabes. El equipo de filmación de Sin Noticias de África ha llegado a la ciudad de Arusha, donde hemos pensado en descansar durante un día antes de reanudar nuestro viaje hacia la ciudad costera de Bagamoyo, donde cogeremos un dhow para llegar a la ciudad de Stonestown para documentar todo el mercado de esclavos. Antiguamente, las caravanas de los árabes atravesaban toda Tanzania y Kenia y lo que es ahora Zambia para llegar a la región de los lagos, lago Victoria, lago Tanganika, lago Malawi, lago Eduardo, lago Alberto, donde allí contrataban a tribus guerreras para que ellas apresaran a otras tribus más pacíficas que vivían de la pesca alrededor de estos lagos para convertirlos en esclavos. Este periplo, aproximadamente desde Stonestown, desde Zanzíbar hasta los lagos, ida y vuelta, aproximadamente era de 4 y 5 meses. Nosotros lo haremos con un 4x4 en 4 o 5 días. Ya en la ciudad de Dar es Salaam, Casas de la Paz en árabe, nos embarcamos en una lancha para abordar un dhow tradicional que nos llevará hasta la ciudad de Stonestown, en la isla de Zanzíbar. En el siglo VI, siglo del nacimiento del profeta Mahoma, el dinero y el poder se concentraban en manos de los mercaderes que se repartían a lo largo de las rutas comerciales de larga distancia de Oriente Medio, sobre todo cuando dichas rutas pasaban cerca del tráfico marítimo del Mar Rojo, el Mar de Omán y el Golfo Pérsico, lo cual ofrecía a los mercaderes árabes un acceso crucial a las magníficas rutas comerciales del Océano Índico, capitaneadas por los vientos monzónicos. Y dado que se trataba de un mundo gobernado por el comercio y los contratos, la honradez y el trato justo eran elementos primordiales para el mantenimiento de una vida económica estable. De este modo, cuando los septentrionales imperios bizantino y sasánida empezaron a caer en Anatolia y Persia, en Arabia se dieron las condiciones ideales para la aparición de una fe que enaltecía la ética en detrimento de otra que meramente aseguraba el ciclo de las estaciones agrícolas. De ahí que el Islam naciera tanto como un credo comercial como una religión del desierto.
Cuando los árabes se establecieron en Yemen, Omán y en los puertos del Golfo Pérsico, enseguida adoptaron los métodos de navegación persas y volvieron al océano dando la espalda a los grandes desiertos. El Islam consiguió unificar toda la región de Oriente Medio y tanto el Mar Rojo como el Golfo Pérsico dejaron de ser rutas rivales para convertirse en complementarias. Pero el gran desarrollo de la navegación árabe vino poco más tarde, con los abasíes que trasladaron la capital de Damasco a Bagdad. Con los abasíes, el Golfo se convirtió en una especie de autopista por donde las mercancías de todo aquel océano iban directamente a Bagdad, el corazón del imperio, a través del río Tigris. Fue la época dorada de la navegación árabe, cuando los veleros del Golfo Pérsico y de Omán surcaban el Índico en todas direcciones rumbo a África, la India y la China. Los árabes tenían grandes conocimientos de astronomía, construyeron observatorios y enriquecieron la enciclopedia matemática y astronómica. Estaban familiarizados con la brújula y utilizaban el astrolabio para calcular la posición por medio de los cuerpos celestes. Los capitanes tenían tratados náuticos y cartas de navegación y llegaron a poseer un conocimiento tan avanzado de los monzones que utilizando almanaques especiales podían predecir de manera precisa las fechas de llegada de sus veleros, por alejados que estuvieran los puertos desde los que zarpaban. El conocimiento del mar era algo que guardaban celosamente y la sabiduría la transmitían de generación en generación a través de poemas y canciones. En este contexto llegaron a la costa zen, la costa de los negros en árabe clásico, ubicando grandes ciudades a lo largo de la costa oriental de África, desde Somalia hasta Mozambique. Ahora nos encontramos dentro de la iglesia anglicana de Stonestown, la cual están reformando, donde se encontraba antiguamente la lonja de los esclavos. Aquí debajo estaba la lonja. Esta lonja abastecía de esclavos a toda la parte oriental de África y también los sultanatos de Omán. Otra gran lonja estaba en Ghana, en la parte occidental de África, que abastecía de esclavos a las partes de Brasil, las Antillas y el sur de Norteamérica. Este es un monumento que refleja la epopeya de esas personas que fueron tratadas como esclavos durante siglos. Así eran tratados, con cadenas alrededor del cuello, durante cientos y cientos de kilómetros, hasta llegar aquí al mercado de esclavos. A comienzos del siglo XVI es cuando empieza la industrialización del comercio de esclavos, coincidiendo con la llegada de las potencias europeas. Portugueses, holandeses, franceses, ingleses y españoles se convierten en los primeros compradores de esclavos para destinarlos a trabajos forzados en sus nuevas colonias. La abolición del mercado de esclavos no llega oficialmente hasta el siglo XIX, aunque se sigue haciendo fuera de la ley. Los historiadores calculan que las víctimas de este tráfico sórdido se cifran en unos 10 millones de seres humanos. Nos encontramos en el mercado de esclavos y ahora bajamos al infierno. Nos encontramos en las celdas donde eran confinados todos los esclavos antes de ser vendidos. Aquí exactamente estaban las mujeres y los niños, un máximo de 75 personas. Como podéis observar, son no más de 10 metros cuadrados. En esta parte de aquí, tan pequeña, eran confinados los líderes tribales. Y en esta zona todavía más pequeña, estaban encerrados los hombres. Aquí, durante 2 o 3 días, estaban residiendo estas personas, estos esclavos, hasta llevarlos al mercado de esclavos donde los vendían. De la gente que estaba aquí confinada, solo sobrevivía 1 de cada 5. 1 de cada 5. Ya que, como podéis observar, bajo estas terribles condiciones,
con muy poca ventilación y muy poca higiene, la mayoría moría. Delante de la ciudad de Stones Town, en la isla de Zanzíbar, y a 20 minutos en lancha, se encuentra la isla de Canggu, conocida como Prison Island. Existen varias versiones sobre la utilidad que se le dio a esta isla. Hoy las conoceremos todas. La isla perteneció a un rico mercader árabe que construyó un penal para esclavos desobedientes. Después de la abolición de la esclavitud en 1873, el penal se cerró. Tanganica y las islas de Pemba y Zanzíbar habían sido dos países independientes hasta su unión, que dio nombre al actual país de Tanzania. Así pues, la palabra Tanzania proviene de la fusión de las dos primeras sílabas de ambos términos. Tan, del antiguo país de Tanganica, y Zan, del antiguo país independiente de Zanzíbar. Todas las guías nos explican que este recinto había sido destinado como prisión para los esclavos rebeldes, pero el señor Yuma hoy nos explica otra versión. This is the building of the prison. It built about in 1893, and there's a plan as a central prison in Zanzibar. But one thing is very important: never used as a prison. There is no slave kept here, so never used as a prison. Instead of them converted as a quarantine hospital or quarantine island for the people who have a disease, infection of that disease. They just come here and stay, and they are okay. They just go to the town to join with others. Okay. 2 Arabs bought this island. Okay. And they just kept here slaves. But it's many years before abolition of slave trade. Because as we know that in Kunazini, there's a former slave market at Anglican. Now there's a church of Anglican. Yes, yes. The Arabs, they kept here some slaves for the waiting of the day of marketing. Okay. Actually, Waiting here. waiting here. Then after, they just built this prison and then quarantine hospital. So this is the short story of this island. Yes, very interesting. Very interesting. Thank you so much. Thank you. La versión extraoficial del uso de este penal empieza el 12 de enero de 1964, cuando los británicos dejaron la isla y se produce un cruento golpe de Estado instigado por John Okello, jefe político rebelde procedente de la isla vecina de Pemba y de origen ugandés. Después de derribar al gobierno, Okello llamó al pueblo negro, descendiente de esclavos, a tomar las armas contra los árabes feudales y los capitalistas indios, tal y como él los definió. La noche del 11 al 12 de enero se inició, en las plantaciones de clavo de la isla, una violenta rebelión que invadió las calles de la ciudad, degenerando en una gran matanza de árabes e indios. En las mismas calles eran degollados, quemados y violadas las mujeres. El trágico balance ascendió a unos 17.000 muertos, un auténtico baño de sangre. Los bienes árabes e indios fueron confiscados y nacionalizados. Centenares de familias huyeron a Inglaterra, Kenia, el Sultanato de Omán y los países árabes. El penal de esta isla fue utilizado como centro de detención, tortura y ejecución de millares de árabes. Cultura y lengua son dos términos que no siempre están unidos, como es el caso de la cultura y la lengua suajili. El suajili es una lengua hablada por alrededor de unos 50 millones de personas en diferentes países del África Oriental. Perteneciente a la familia Níger-Congo de las lenguas bantús, su nacimiento se remonta al primer milenio después de Cristo y es lengua oficial en los países de Kenia y Tanzania. La cultura suajili es una mezcla de muchas culturas, entre ellas la persa, la árabe, la hindú y muchas tribus bantús se unen en esta cultura. Aquí, delante mío, tenemos una representación de lo que también forma parte de la cultura suajili, que son las puertas provenientes del Rajastán hindú. Estas puertas, en la antigüedad, en el Rajastán, eran mucho más puntiagudas, ya que era para la defensa de los embates de los elefantes. Cuando los que hacían las puertas
hindús llegaron aquí, a Zanzíbar, lo que hicieron fue hacer el mismo tipo de puerta, el mismo trabajo alrededor, pero estos pinchos más cortos, ya que aquí no tenían que defender de ningún embate de elefante. En el siglo XI, una nueva oleada de navegantes mercaderes llegó desde la península de Arabia. Con ello se introdujo el Islam en el continente negro, religión a la que muchos nativos se acogieron por miedo a ser sometidos al esclavismo, ya que el Islam prohíbe que un musulmán sea esclavo de otro musulmán. El litoral de África Oriental quedó sometido al dominio de los sultanes de Omán. La región costera, cada vez más marcada por la presencia de Oriente Medio, desarrolló una cultura única, un sincretismo de creencias árabes y costumbres africanas, la cultura suajili. Fue durante esta época cuando nace una fusión de árabe clásico con las lenguas bantús citadas anteriormente, tejiendo de esta forma la lengua suajili. La misma palabra que da nombre a la lengua procede del árabe y que significa costero o litoral. Esta lengua en constante evolución cuenta también con influencias del persa, el portugués y el inglés. El suajili se empezó a escribir en el siglo XVII y se utilizó en primer lugar el alfabeto árabe. El alfabeto latino se usa desde mediados de 1930 y en el año 1928 es cuando se celebra la primera gran conferencia de la lengua en Mombasa, Kenia, a la que asistieron los principales países donde el suajili era mayoritario, con el objetivo de normalizar la lengua para la enseñanza. Fue entonces cuando la versión de Zanzíbar fue escogida como modelo estándar, y es la que sigue siendo punto de referencia de entre las otras variantes. Estamos en una de las cientos de callejuelas de la vieja ciudad de Stone Town. Aquí podemos observar la influencia árabe de sus calles. Nos recuerdan a las medinas, como por ejemplo las ciudades de Fez, Marrakech, en Marruecos. Callejuelas muy estrechas, muy cerradas, para que el sol no entre y sus habitantes puedan resistir las duras jornadas de calor. En la cultura suajili podemos observar dos diferentes atuendos, sobre todo en las mujeres. Un atuendo que es más de color negro, con ribetes plateados, que nos recuerda a la cultura persa y árabe, y otro atuendo mucho más colorido, que nos recuerda a la influencia bantú de los pueblos más africanos. Los hombres, el típico gorro suajili que se llama kofia. Esto es la kofia, gorro suajili. Kofia. La isla de Zanzíbar, sin duda, es el corazón de la cultura y la lengua suajili. Si desde Somalia hasta Sudáfrica hay unos 6.500 kilómetros de litoral africano, buena parte de él es musulmán y de lengua suajili. Si Somalia y sus alrededores centran nuestra atención en el caos africano, Zanzíbar, al sur, nos sugiere argumentos convincentes respecto a las posibilidades de África. Durante siglos, la isla de Zanzíbar ha sido un nudo de primer orden en el comercio y la cultura del Océano Índico. A principios del siglo XIX, cientos de daos colapsaban este puerto, cargados de peregrinos, café, pescado, marfil, pieles, cayena, ámbar gris, cera de abejas, clavo y especias. Para los sultanatos omaníes que lo gobernaban, Zanzíbar no era un puerto índico más, sino el núcleo de un vasto imperio comercial que hundía sus tentáculos en lo más profundo de África.
Ya en el siglo XXI, el antiguo eje del poder económico liderado por los Estados Unidos y Europa está siendo desplazado hacia el Océano Índico. En este nuevo marco geopolítico es donde Zanzíbar puede, de nuevo, llegar a ser un gran puerto de entrada y salida del África Oriental.